Imaginen por un momento la maravilla que es ver. No solo se trata de percibir formas y colores, sino de la asombrosa capacidad de enfocar. Miren a lo lejos, traten de alcanzar con la vista esa montaña que se dibuja en el horizonte. Ahora, de forma inmediata, traigan su propio dedo justo frente a sus ojos. ¿Pueden notar cómo la visión se adapta sin que tengan que realizar un solo pensamiento consciente? Es un proceso tan fluido y veloz que parece que nuestros ojos tuvieran incorporado un sistema de autoenfoque mágico, instantáneo y perfecto. Pero, a pesar de que lo experimentamos cada segundo que estamos despiertos, surge una pregunta fundamental que ha intrigado a la humanidad por mucho tiempo. ¿Cómo funciona realmente esta magia? Durante siglos, los científicos y los médicos más brillantes habían intentado descifrar el secreto detrás de esta hazaña del cuerpo humano. Querían entender cómo el ojo lograba este nivel de precisión técnica. La mayoría de los investigadores de épocas pasadas pensaba en nuestro ojo como si fuera una cámara sencilla. Para ellos, el cristalino era una lente de vidrio simple que quizás se movía un poco hacia adelante o hacia atrás, o tal vez cambiaba su forma de manera muy sutil. Era una idea elegante y muy atractiva porque simplificaba mucho las cosas, pero tenía un gran inconveniente, y es que no encajaba del todo con lo que veían en sus observaciones reales. Había demasiadas piezas de este rompecabezas óptico que simplemente no cuadraban con una visión tan simplificada. El ojo, en su esencia más profunda, demostró ser mucho más complejo, mucho más dinámico y vivo de lo que cualquier modelo estático y rígido podía capturar en aquel entonces. Aquí es donde entra en escena una figura fundamental llamada Odor Goström. Él era un médico sueco que vivió a principios del siglo XX, pero su mente no funcionaba de forma tradicional. Él pensaba mucho más como un matemático y un físico óptico que como un doctor convencional. No era el tipo de médico que pasaba sus días operando a pacientes en un quirófano rodeado de instrumentos quirúrgicos. Su verdadera pasión era algo muy distinto. Su lugar de trabajo favorito era un escritorio donde podía sentarse horas y horas, día tras día, con lápiz y papel. Esos papeles se llenaban de ecuaciones complejas y cálculos infinitos que buscaban explicar el comportamiento de la luz. Gullstrand estaba obsesionado con la forma en que la luz viajaba a través de las complejidades del ojo humano. Para él, el ojo no era simplemente un órgano más del cuerpo. Era un universo intrincado de espejos y lentes, un sistema óptico con sus propias reglas secretas que él estaba decidido a desentrañar por completo. Gullstrand sospechaba que el cristalino, esa lente natural que tenemos dentro de nuestros ojos y que nos permite enfocar el mundo, no era para nada una pieza de vidrio simple o una sustancia uniforme. Él tenía la intuición de que se trataba de algo mucho más ingenioso y dinámico. Sentía que este componente estaba casi vivo y que cambiaba no solo su forma externa, sino también algo mucho más difícil de observar, su densidad interna. Con una paciencia y una tenacidad que desafiaban la comprensión de sus colegas, se propuso desvelar esta verdad. Utilizando una combinación brillante de matemáticas avanzadas, mediciones de una precisión extrema y una observación clínica muy aguda, comenzó a examinar el ojo como nadie lo había hecho. No se limitó a mirar la superficie, sino que se sumergió en las profundidades ocultas de la lente ocular. Sus conclusiones terminarían por revolucionar para siempre la forma en que entendíamos la visión humana. ¿Qué misterios logró desvelar Gullstrand dentro de nuestros ojos? ¿Cómo pudo describir una mecánica tan sofisticada que otros habían pasado por alto durante tantos siglos? Su trabajo transformó nuestra comprensión de la visión de tal manera que terminó ganando el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1911. Prepárense porque vamos a realizar una inmersión profunda en la física mágica que nos permite ver el mundo con tanta claridad y detalle. La gran pregunta que nos queda es cómo este hombre, armado únicamente con matemáticas y una curiosidad que parecía no tener límites, logró explicar el mecanismo de enfoque que había eludido a generaciones enteras de pensadores. Para entender la verdadera genialidad de Odor Goström, primero debemos comprender cómo se veía el mundo de la óptica antes de su llegada. Desde los tiempos del famoso filósofo y matemático René Descartes, el ojo humano se había comparado constantemente con una cámara oscura. Este es un dispositivo óptico que conocemos bien y que sirvió como base para la fotografía. En este modelo antiguo, el cristalino del ojo se veía como algo análogo a una lente de vidrio fija que refractaba la luz de manera uniforme en toda su estructura. Cuando se trataba de explicar cómo enfocamos objetos a diferentes distancias, un proceso que técnicamente llamamos acomodación, se creía que el ojo lo lograba de dos formas posibles. Algunos pensaban que se cambiaba la distancia entre la lente y la retina, moviendo el objetivo como en una cámara antigua.
Otros sugerían que la lente cambiaba de forma ligeramente, pero siempre de una manera muy sencilla y uniforme. Era un modelo muy intuitivo y fácil de entender, pero había un problema grave. Las mediciones reales que se hacían del ojo humano, utilizando la tecnología que existía en esa época, no encajaban con estas teorías. Siempre había una inexactitud persistente, una especie de ruido en el sistema que los científicos no lograban explicar con sus modelos simplificados. Gullstrand, quien nació en Landskrona, Suecia, en el año 1862, no era un médico común. Tras terminar sus estudios de medicina, su verdadera vocación lo empujó hacia el mundo de la óptica y la matemática pura. Aunque llegó a ser profesor de oftalmología en Uppsala, su consultorio principal era en realidad su laboratorio. Allí, la luz era su paciente más importante y las ecuaciones matemáticas eran sus bisturís. Él no se conformaba con operar cataratas en el sentido tradicional, él quería operar y corregir las teorías existentes sobre la visión que consideraba incompletas. Estaba convencido de que el cristalino no era una lente simple y homogénea, como si fuera una gota de agua perfectamente esférica. Su intuición le decía que el ojo era una obra maestra de la ingeniería biológica que nadie había sabido apreciar en su justa medida. Esta obsesión personal lo llevó a desarrollar técnicas de medición completamente nuevas y extremadamente precisas. Imaginen por un momento a un relojero que, para poder entender por qué un reloj funciona de cierta manera, decide construir sus propias herramientas e incluso un reloj completamente nuevo desde cero. Eso fue exactamente lo que hizo Gullstrand. Él mismo creó sus propios instrumentos de precisión. Entre ellos destaca una forma temprana de lo que hoy conocemos como lámpara de hendidura. Aunque versiones posteriores serían refinadas por otros investigadores, su versión inicial le permitió iluminar una sección muy fina del ojo. Esto le dio la posibilidad de observar las estructuras internas con un nivel de detalle que no tenía precedentes en la historia de la medicina. Gracias a estas mediciones ultraprecisas y a su conocimiento profundo de la óptica matemática, la genialidad de Gullstrand se desplegó ante el mundo. Logró demostrar dos hechos revolucionarios sobre el cristalino que cambiaron las reglas del juego. El primer gran descubrimiento fue que el cristalino no es una estructura homogénea. Él desarrolló lo que conocemos como la teoría del gradiente de índice de refracción. Para entender esto, imaginen una cebolla compuesta por muchas capas. Cada una de esas capas es diferente a la anterior. Gullstrand descubrió que el cristalino del ojo funciona de una manera muy similar. No tiene una densidad uniforme en todo su cuerpo. Por el contrario, descubrió que el centro del cristalino es mucho más denso que sus bordes exteriores. Esto tiene una implicación física fascinante: la luz se curva, o se refracta, de manera diferente a medida que atraviesa la lente. Es como si la luz pasara por múltiples lentes apiladas una dentro de otra, donde cada una tiene su propio poder de refracción. Para que podamos visualizarlo mejor, usemos una analogía sobre la natación. Todos sabemos que es mucho más fácil nadar en agua clara que en una sustancia espesa como la gelatina. Imaginen que están en una piscina donde el agua se vuelve gradualmente más densa, como si se transformara en gelatina a medida que se acercan al centro. Un nadador que intente cruzarla vería cómo su trayectoria cambia de forma sutil y continua debido a la resistencia. De manera similar, la luz no se dobla de forma brusca cuando entra y sale del cristalino. En lugar de eso, experimenta una curva gradual y constante. Este mecanismo es muchísimo más eficiente y preciso que cualquier lente artificial. Esta trampa óptica natural le permite al ojo humano tener un poder de enfoque mucho más grande del que tendría una lente simple que tuviera el mismo tamaño y la misma curvatura. El segundo gran descubrimiento de Gullstrand fue que la acomodación es un proceso dinámico y extremadamente complejo. No se trata simplemente de un cambio básico en la curvatura de la lente. Los modelos anteriores a él decían que el cristalino simplemente se estiraba o se encogía de forma uniforme para enfocar. Pero él demostró que este cambio es mucho más intrincado. Cuando decidimos mirar algo que está muy cerca de nosotros, los músculos ciliares que rodean el cristalino se contraen. Esta contracción hace que las fibras que sostienen la lente se relajen. Como el cristalino es elástico por naturaleza, esta relajación permite que se abulte y aumente su curvatura, especialmente en sus superficies frontales y traseras, volviéndose más esférico. Sin embargo, Gullstrand fue todavía más allá en sus investigaciones. Argumentó que este cambio de forma no ocurre de manera uniforme en toda la estructura. Planteó que el gradiente de índice de refracción interno, esas capas que mencionamos antes, también se ajusta o juega un papel crucial para que este cambio de forma sea lo más eficiente posible.
En esencia, descubrió que nuestro cristalino se transforma en una lente mucho más potente y de corto alcance cuando necesitamos ver algo de cerca, y luego se relaja para convertirse en una lente más plana y de largo alcance cuando miramos hacia la distancia. Es, literalmente, un sistema de zoom y enfoque automático orgánico. Una verdadera maravilla de la biofísica funcionando dentro de nosotros. El impacto de este trabajo fue como un terremoto en los campos de la oftalmología y la óptica. De repente, muchos de los misterios que habían confundido a los médicos durante décadas encontraron una explicación científica sólida. Las descripciones precisas de Gullstrand sobre la dioptría del ojo, es decir, la medida de cómo el ojo dobla la luz, se convirtieron en la base fundamental para casi todo lo que conocemos hoy en la salud visual. Por un lado, transformó la corrección de la visión. La comprensión detallada del funcionamiento del cristalino y el proceso de acomodación permitió diseñar gafas y lentes de contacto con una precisión que antes era inimaginable. Antes de sus descubrimientos, la creación de lentes era un proceso que dependía mucho del ensayo y el error. Después de Gullstrand, se convirtió en una ciencia exacta. Si alguien sufría de miopía, hipermetropía o astigmatismo, ahora existía una base científica sólida para corregir su problema visual de manera efectiva. También tuvo un impacto directo en la cirugía ocular. Para los cirujanos que trataban las cataratas, entender la complejidad óptica del cristalino se volvió una cuestión fundamental, especialmente al momento de sustituirlo por una lente intraocular artificial. El trabajo de este investigador sueco ayudó a sentar las bases para el éxito de la cirugía de cataratas tal como la conocemos en la actualidad. Además, sus aportes mejoraron radicalmente el diagnóstico de enfermedades. Los instrumentos que él diseñó, o las versiones que se perfeccionaron a partir de sus ideas, se volvieron herramientas indispensables en cualquier consulta médica. La lámpara de hendidura, que mencionamos anteriormente, permite hoy en día que los oftalmólogos examinen con un detalle microscópico la córnea, el cristalino y otras estructuras vitales del ojo. Esto es lo que permite detectar enfermedades graves en sus etapas más tempranas, salvando la vista de millones de personas. Pero Gullstrand no solo descubrió hechos aislados, él prácticamente fundó un campo de estudio completo. Sus ecuaciones y sus modelos matemáticos se siguen estudiando y refinando en las universidades de todo el mundo. Incluso hoy, su influencia llega hasta áreas tan modernas como la investigación en visión artificial y la robótica, donde se intenta imitar la perfección del ojo humano. A pesar de su inmenso éxito, Odvar Gullstrand fue en muchos sentidos una figura solitaria. Fue un hombre que prefirió sumergirse en el mundo de los números y la luz, ignorando las modas o tendencias científicas de su tiempo para seguir su propia visión particular. Su trabajo era tan denso y contenía un nivel de matemáticas y óptica tan avanzado que, al principio, muy pocos colegas pudieron apreciarlo o entenderlo por completo. De hecho, existe una anécdota que dice que ni siquiera el propio comité del Premio Nobel de su época logró comprender sus hallazgos en su totalidad. Sin embargo, fueron capaces de reconocer la inmensa importancia que sus descubrimientos tenían para el futuro de la fisiología y la medicina, otorgándole el máximo galardón de la ciencia. Al detenernos a reflexionar, nos damos cuenta de que estamos ante una maravilla microscópica. La próxima vez que ustedes miren hacia el horizonte y luego cambien su vista rápidamente hacia la punta de su nariz, traten de apreciar algo más que la simple imagen. Aprecien la facilidad con la que sus ojos enfocan, pero también piensen en la increíble y compleja maquinaria que Odvar Gullstrand desveló para nosotros. Sus descubrimientos son un recordatorio constante de que lo que a veces llamamos magia en la vida, a menudo tiene una explicación profunda basada en la física y las matemáticas. Detrás de cada acto que nos parece tan simple como el de ver, existe una orquesta entera de procesos biológicos y ópticos trabajando en una armonía absolutamente perfecta. El legado de este científico sueco nos enseña una lección valiosa. A veces, los descubrimientos más grandes y trascendentales de la humanidad no provienen de curar una enfermedad que todos pueden ver a simple vista. A veces, la verdadera genialidad consiste en entender la belleza oculta que reside en la perfección de nuestra propia biología. Gracias a su obsesión por la luz, hoy podemos comprender mejor el regalo de la visión. Si este viaje por la física de tus ojos te ha resultado fascinante, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo los secretos que se esconden detrás de la ciencia y la historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido de divulgación con este nivel de profundidad. Nos vemos en el próximo video. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.